Bueno, podemos hablar de prematuro y también podemos a su vez unir a este grupo aquel recién nacido con crecimiento intrauterino retardado. Normalmente recuerden ustedes que el recién nacido de término es aquel niño que tiene 37 a 41.6 semanas de gestación, que en días corresponde a 259, desde 259 a 293 días, calculados a partir de la fecha de la última menstruación. Normalmente estos pacientes, para que sean de término, tienen que completar 280 días después de la fecha de la última menstruación. Según la Organización Mundial de la Salud, el prematuro es un recién nacido, un neonato vivo, que nace antes de las 37 semanas, a partir del primer día del último periodo menstrual. Es decir, que tiene menos de 259 días. También hay otro grupo que podemos añadir a este grupo de los recién nacidos prematuros, es el recién nacido de bajo peso al nacer. Aquel que tiene menos de 2.500 gramos o menos. Entonces, aquí vamos a estudiar estos dos grupos porque tienen prácticamente una fisiopatología en común. Vamos a hablar acerca del prematuro y aquel recién nacido con crecimiento intrauterino retrasado, cuyas siglas son CIRE. ¿Cuál es la importancia de este grupo de pacientes? Porque aumentan en ellos su mortalidad y la morbilidad neonatal. La incidencia en estos niños es de mucha importancia porque en ellos va a ser muy alta la muerte antes de que cumplan 5 años y muchos de ellos fallecen durante el periodo neonatal. En países en vías de desarrollo como el nuestro, aproximadamente un 70% de niños tienen bajo peso al nacer y pueden presentar retardo en el crecimiento intrauterino. En los Estados Unidos, los recién nacidos pretérminos, la incidencia aumenta debido en parte a los embarazos múltiples. Los lactantes con muy bajo peso al nacer representan más de la mitad de las muertes neonatales y la otra mitad, que superan la mortalidad, pueden presentar discapacidades. Podemos encontrar dentro del grupo de muy bajo peso también niños, del grupo de niños de bajo peso, niños con muy bajo peso al nacer, aquellos que presentan menos de 1.500 gramos y en su mayoría pues van a ser prematuros. Este grupo de muy bajo peso al nacer es un indicador preciso porque va a contribuir a que se aumente la tasa de mortalidad a nivel de los lactantes. Sin embargo, hay una atención perinatal mejorada y por lo tanto aumenta la tasa de supervivencia. Los pretérminos, habíamos hablado en clases anteriores que los recién nacidos se clasifican también en grupos. Yo puedo hablar de un recién nacido de término, de un niño pretérmino y de un niño postérmino. En este caso estamos conversando acerca del pretérmino y vamos a clasificar al pretérmino en 3 grupos. Un primer grupo que es el pretérmino moderado, que es aquel, el pretérmino moderado es aquel que nace entre la semana 31 a la semana 36. Tiene una baja mortalidad. Tenemos el pretérmino extremo, que nace de las 28 a las 30 semanas de gestación. Puede tener un peso menor a 1.500 gramos y está considerado como un recién nacido con muy bajo peso. Las complicaciones son muy frecuentes y por lo tanto la mortalidad es muy elevada. Y otro grupo de los pretérminos tenemos el pretérmino muy extremo, que nace menos de 28 semanas de gestación con un peso inferior a 1.000 gramos, es decir, que este niño es de bajo peso extremo y por tanto va a tener una mortalidad muy elevada. Entonces, los pretérminos también se caracterizan por clasificarse en 3 grupos, un pretérmino moderado, un pretérmino extremo y un pretérmino muy extremo. Influye también el peso de este grupo de pacientes. Habíamos analizado el nacimiento de todos los neonatos de acuerdo a la fecha de la última menstruación. Esta es una tabla que se utiliza para calcular el peso al nacer en relación a la edad de gestación. Sirve para ambos sexos. Y entonces vamos a ver que esta curva se llama la tabla de Battaglia y Lutsenko. Y es una curva de crecimiento intrauterino a partir de las 24 a las 42 semanas. Entonces vamos a ver en este eje de coordenadas, en la línea vertical vamos a ver que se encuentra el peso, 800, 1.000, 1.500 hasta 4.000 gramos al nacer. Y en la línea horizontal vamos a ver que se encuentran las semanas de gestación.
desde 24 hasta 44 semanas. Aquí vamos a analizar percentiles. Miren ustedes, si el niño nace entre el percentil 10 al percentil 90, se encuentra adecuado para la edad gestacional. Si nace por debajo del percentil 10, es un niño postérmino y es pequeño para la edad gestacional. Y si nace por arriba del percentil 90, es un niño postérmino y es grande para la edad gestacional. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí un pretérmino pequeño para la edad gestacional, un niño de término pequeño. Quiere decir, les explico, que de acuerdo a esta tabla, los niños pueden ser pretérmino, de término y postérmino, y que van a ser adecuados, van a ser pequeños o van a ser grandes para la edad gestacional. Entonces, de eso se trata la curva de Lutsenko. Entonces, aquí yo tiro abajo el hecho de que cualquier bebé por debajo de 2.500 gramos pudiera ser un prematuro. Yo puedo hablar de un niño que nace 35 semanas y que es un niño pretérmino, pero sin embargo es adecuado para la edad gestacional. O puedo hablar de un niño de término que nace de 38 semanas, pero que es pequeño para la edad gestacional. Entonces, todo niño que nace entre el percentil 10 al 90, vamos a encontrar que este niño se encuentra adecuado para la edad gestacional. Si el niño nace por debajo del percentil 10, es pequeño para la edad gestacional, y si el niño nace por arriba del percentil 90, es adecuado para la edad gestacional. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo analicen. Entonces, vamos a hacer un ejemplo completo. Por ejemplo, vamos a analizar un paciente cuya última menstruación pudo haber sido, supongamos, el 1 de enero del 2019. Por cierto, el 2019 o este año que fue bisiesto. Ya, entonces este niño nació esa fecha y tiene una fecha de nacimiento de este paciente que nació el 1 de enero, nació el 10 de septiembre del 2019. ¿no? Entonces vamos a calcular cuál es la edad real gestacional de este paciente. Él tuvo un peso de 3.500 gramos. Entonces, si fue el 1 de enero, vamos a poner enero, del 1 de enero al 31 son 30 días. Febrero, si fue bisiesto, fueron 29 días. Marzo, 31 días. Abril, 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Agosto, 31. Y septiembre nace el 10. Entonces podemos hacer la suma de todos estos pacientes y vamos a ver a qué nos corresponde esto. Entonces hagamos la sumatoria de todos estos pacientes. Vamos a ver, todos pueden sacar la calculadora para que se ayuden. Yo haré lo mismo, entonces sería 30 más 29 más 31 más 30 más 31 más 30 más 31 más 30 y más 10. Entonces, esto correspondería a 252 días. Si yo lo divido para 7, me va a corresponder a 36 semanas de gestación. Entonces, yo puedo tener aquí un diagnóstico y decir que es un RN pretérmino.
pretérmino, muy bien. Entonces yo quiero ubicar la curva de Lutsenko. Entonces yo voy a hacer una curva de Lutsenko. Entonces voy a trazar líneas. Y aquí voy a trazar otra línea. Entonces estoy haciendo la tabla de Lutsenko. Se me fue un poco curva. Entonces digo que aquí va ya voy a ponerle, tengo que ponerle texto. Entonces se dice que si está, vamos a ver aquí, la curva. Ya. Si se encuentra todo lo que se encuentre, ya, todo lo que se encuentre entre el percentil 10 al percentil 90, todo esto que está aquí va a ser adecuado para la edad gestacional. Todo lo que se encuentre por acá abajo va a ser pequeño para la edad gestacional y todo lo que se encuentre hacia acá arriba va a ser grande para la edad gestacional. Entonces vamos a buscar este paciente que supongamos nació aquí, este niño nació, aquí tendría que ubicar yo los pesos, ponemos los pesos, a ver, aquí, no se me queda, bueno, supongamos que este niño, 3.500 gramos, es aquí, ¿no? Y 36 semanas, supongamos que sea aquí, a ver, aquí tenemos en esta línea, a ver, hasta aquí llega este bebé con 36 semanas, ¿ya? Y entonces es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Y entonces aquí tenemos el peso, 3.500 gramos, y aquí vamos a poner ya. Entonces vamos a poner aquí, tenemos 36 semanas, y aquí arriba tenemos 3.500 gramos. Entonces justo se corta en esta línea, está por arriba del percentil 90. Entonces yo puedo emitir un diagnóstico de este niño. Digo que es un RN pretérmino. Y todavía puedo agregar más dentro de la clasificación. Es un pretérmino leve. Es un pretérmino leve, pero es GEG. Y estas siglas ustedes las pueden encontrar en cualquier libro. Entonces, yo estoy analizando la tabla de Battaglia y Lutsenko y veo que este niño tiene por arriba del percentil 90 con 36 semanas y tiene 252 días, tiene 36 semanas, entonces este niño es un pretérmino
tiene 36 semanas de gestación. Por lo tanto, este niño se me borró todo. Bueno, este niño nos salió que tiene 36 semanas de gestación, por lo tanto es un niño pretérmino, leve, grande para la edad gestacional. Entonces, de esta forma es que ustedes tienen que hacer el cálculo de acuerdo a la fecha de la última menstruación. Muy bien. Entonces tenemos aquí, vamos a volver a compartir la tabla de Battaglia y Luchenko. Y vemos allí la tabla de Battaglia y Luchenko y podemos encontrar que tenemos los percentiles 10 y 90. Pequeño, grande y adecuado. Puede ser un niño de término, pretérmino o postérmino. Entonces yo puedo encontrar, en este caso no se trató de un paciente recién nacido pretérmino grande para la edad gestacional. Los recién nacidos prematuros tienen características especiales que hacen su estudio igual como lo vimos con los niños de término. Tienen características morfológicas. Por ejemplo, el crecimiento de estos niños, el peso es menor a 2.500 gramos. Puede que supere, porque ya vimos que la tabla de Luchenko podemos ser un pretérmino como el que vimos, grande para la edad. Pero la pérdida de peso es intensa y su recuperación es bien lenta. La talla es menos de 47 centímetros. Aparte de las tablas, debemos recordar que cada mes lunar de 4 semanas, en estas semanas el feto crece 5 centímetros a partir del quinto mes. El perímetro del cráneo por lo general es menos de 33 centímetros, el perímetro torácico menos de 29 centímetros, por lo tanto, en 36 semanas o en noveno mes lunar será más o menos 45 centímetros aproximadamente de talla, aplicando la fórmula que ustedes aprecian allí. El cráneo y la cara. Bueno, vamos a notar que el prematuro tiene la cabeza más grande y redonda y las suturas van a estar bastante abiertas. La fontanela mayor es bien amplia, apreciándose a veces fontanelas laterales y otras fontanelas menores. Los huesos del cráneo son blandos, sobre todo el occipital y el parietal, y el cabello es corto y poco desarrollado. Muchas veces pueden faltar las cejas. Los pabellones auriculares son pequeños y blandos, no tienen cartílago del hélix ni a veces el antihélix. La apertura de los párpados tiene lugar a partir de las 25 a las 26 semanas de gestación. Su fascia es pequeña, es fina, es arrugada, dando un aspecto de una carita de viejo. La piel es muy roja al principio, pero pronto se pone pálida. Si se pone pálida muy bruscamente, pues probablemente esto es una mala perfusión y es un signo de muy mal pronóstico. La ictericia en estos niños es muy precoz e intensa y es constante, sobre todo después de la segunda semana. No tienen panículo adiposo y se ven los vasos muy finos a través de la piel y los relieves óseos hacen que resalte. Los talones, las palmas y las palmas de las manos y las plantas de los pies persisten intensamente enrojecidos. Y podemos encontrar una cianosis distal frecuente y también el edema. Bien, la piel tiene mucho lanugo, porque recuerden ustedes que el lanugo era un vello fino protector. Los genitales. Los testículos no han descendido en los varones, tenemos unas bolsas prácticamente vacías y si el bebé es más prematuro, los testículos son vacíos, las bolsas están replegadas al periné y no tienen surcos. En las niñas los labios mayores no cubren a los menores. Esto es un índice de prematurez. Entonces suele motivar un falso aspecto intersexual en los genitales. Y en algunas niñas se escurre muy largo lo que es el himen por la horquilla vulvar. Otra característica de la prematurez también en ellas es que es muy grueso este capuchón del clítoris, ¿no? Por eso es que da un falso intersexo. Los niños, los testículos no han descendido. Bueno, vamos ahora a analizar, después de que hemos visto características externas morfológicas, vamos a estudiar características funcionales. El aparato respiratorio, pues en ocasiones en el prematuro hay una respiración que se llama periódica. El aparato respiratorio del pretérmino va a presentar movimientos muy rápidos y superficiales y además irregulares. Esta respiración se llama periódica y se caracteriza por breves periodos de apneas con duración de 5 a 10 segundos, más bien serían pausas respiratorias que se alternan con otras de 10 a 15. ¿Por qué podemos decir que más bien esto es una pausa respiratoria? Porque se considera una apnea
un cese de la respiración por arriba de 20 segundos o menos si se acompaña de bradicardia. En las fases de estas cese de la respiración no va a haber cambio de color ni alteración de la frecuencia ni del color. Por lo tanto, serían más bien unas pausas respiratorias. Estas fases de apneas las hacen del 30 al 40% de los pretérminos. Pudieran haber distintos trastornos respiratorios motivados por alteraciones periféricas, por ejemplo, la más característica es la enfermedad de membrana hialina, porque los músculos respiratorios son débiles, los cartílagos blandos, hay carencia total o parcial del surfactante, los alvéolos pulmonares son no desarrollados, ausencia del reflejo tussígeno. Lo más importante y característico es la inmadurez de los centros respiratorios. Necesitan altas concentraciones de CO2 para ser estimulados. Otras causas son alteraciones hemodinámicas, por ejemplo, la presencia de una hipertensión pulmonar persistente. Y pudiera ser complicaciones respiratorias como neumonías por estreptococos pseudomonas o por estafilococos aureus. ¿Cómo es el sistema nervioso? La mayoría de las complicaciones del pretérmino se deben a su condición de inmadurez. El sistema nervioso no es la excepción. Como todo está inmaduro, el prematuro manifiesta somnolencia exagerada y esto dificulta totalmente su alimentación. Al reflejo de la luz reacciona intensamente el reflejo óculo-cervical. Hay inmadurez del sistema nervioso autónomo y esto es responsable del insuficiente control vasomotor periférico. Por lo tanto, van a ser niños hipotónicos con movimientos lentos y fuerza mínima. Puede haber complicaciones como trauma fisiológico en el parto, anoxia neonatal y favorecer una hemorragia intracerebral, sobre todo la leucomalacia periventricular, encefalopatías difusas, encefalopatías bilirrubínicas, pudiendo evolucionar a ictericia e incluso a kernícteros, y que a veces no son apreciables, sino hasta dejando secuelas tardías cuando, por ejemplo, van a la escuela. Va a haber abolición de los reflejos de la semana 28 a la 32. Recién aparecen reflejos de succión, prensión plantar, pseudo-Babinski y el abrazo moro. Gastrointestinal. La maduración de la succión y coordinación de la deglución prácticamente es completa a partir de la 32 a la 34 semana. Exactamente mejor sería a partir de las 34 semanas. El estómago tiene una capacidad reducida de 5 a 30 milímetros, tiene una forma de un tubo, presenta un cardias poco desarrollado que favorece el reflujo gastroesofágico. Su motilidad gástrica es insuficiente y las secreciones son escasas. En el intestino, los pocos movimientos de la peristalsis facilitan que se distienda por gases y que conduzca a estreñimiento. Por lo tanto, pudiera tener retención de meconio. El hígado puede sufrir también complicaciones y encontrar hipoglicemia, hipoproteinemia, hipoproteinemia, hipoconvertinemia e ictericia acentuada. Va a haber escasa capacidad gástrica y una evacuación del estómago muy lenta, lo que va a favorecer la enterocolitis necrosante. Y entonces vamos a encontrar el síndrome de necrosis intestinal o con etiología multifactorial. Hay factores relacionados con el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Por ejemplo, relacionados a la prematuridad, el nacimiento pretérmino, el niño que tiene retardo, un crecimiento de retardo intrauterino y condiciones socioeconómicas pobres de los padres. Puede haber una etiología del pretérmino al nacimiento y esto puede estar clasificada en diversas causas fetales, el hecho de que nazca porque es sufrimiento fetal, porque sea un embarazo múltiple por eritroblastosis, anasarca no inmunitaria, placentaria, difusión placentaria, placenta previa, desprendimiento de placenta, uterinas, uterobicorne, incompetencia del cuello uterino, maternas, una preeclampsia, enfermedades crónicas que tenga la madre o una ruptura prematura de membranas, polidrangios, iatrogénica o traumatismo. Todo esto puede provocar un parto prematuro. Igualmente hay infecciones bacterianas manifiestas o asintomáticas del líquido amniótico y de las membranas, que estas pueden estimular la producción de mediadores inflamatorios locales, sobre todo de la interleuquina C y prostaglandinas, induciendo a contracciones uterinas prematuras. Un factor similar ocurre cuando la madre padece infecciones de vías urinarias, sobre todo por la E. coli. La E. coli tiene un antígeno muy potente que puede provocar dilatación del cuello uterino y amenaza de parto prematuro. Pueden haber factores que se asocian a crecimiento
uterino retrasado, igualmente fetales, maternos o placentarios. Fetales como trastornos cromosómicos, embarazos múltiples, entre otros. Placentarios, disminución del peso de la placenta, disminución del área de la superficie, infartos placentarios, maternos como la toxemia, enfermedades crónicas, etc. Entonces, este niño que nace con crecimiento, con retardo en el crecimiento intrauterino, van a ser niños que tienen defectos de los receptores, hipoplasia pancreática, diabetes neonatal transitoria, y pueden tener mutaciones genéticas que modifican mecanismos sensores de glucosa en las células de los islotes pancreáticos, provocando menor liberación de insulina. Los niños que tienen un retardo en el crecimiento intrauterino pueden clasificarse en dos grupos, simétricos y asimétricos. Los simétricos tienen un comienzo más precoz, se asocian a enfermedades que afectan gravemente al número de las células fetales. El asimétrico tiene un comienzo más tarde, conserva la velocidad de las ondas Doppler en los vasos carotídeos, pero están asociados a una nutrición materna deficiente o a exacerbación tardía de enfermedades vasculares maternas. El espectro de las enfermedades de los recién nacidos de bajo peso, es decir, bueno, sobre todo la morbilidad que van a presentar. La inmadurez va a conllevar a un aumento grave de dificultad de distinción de las manifestaciones clínicas de la mayoría de enfermedades neonatales, porque estos niños van a presentar inmadurez de las funciones orgánicas. Van a hacer que se compliquen el tratamiento, van a presentar trastornos específicos que desencadenan trabajo de parto prematuro, y todo esto va a contribuir morbilidad y mortalidad elevada. Y esto también se suman los niños que tienen bajo peso y los que tienen retardo en el crecimiento intrauterino. En los niños que tienen muy bajo peso al nacer, la morbilidad es inversamente proporcional al peso al nacer. El síndrome de dificultad respiratoria, es decir, la enfermedad de membrana hialina, aparece, mire usted, en el 80% en los niños que pesan de 500 a 750 gramos y un 25% en los que pesan de 1251 a 1500 gramos. El crecimiento después de que nace es escaso y es un problema importante para los niños pretérminos y los que presentan retardo en el crecimiento intrauterino. Estos niños también tienen capacidad de hacer hemorragia intraventricular, que es grave. Esta hemorragia sobre todo lo hacen en un 25% de los niños mientras más pequeños son al nacer. Por ejemplo, lo hacen más los niños que tienen hasta 750 gramos y con un 25% y un 3% los que pesan entre 1551 y 1500 gramos. A esto se suma que ellos tienen más riesgo de sepsis tardía, de displasia broncopulmonar, de enfermedad hipertrófica ventricular grave, enterocolitis necrotizante, ingreso hospitalario prolongado de ellos, se alarga mucho hasta que ellos logren controlar un peso adecuado. Por lo general suele ser entre 42 a 125 días. Tenemos aquí problemas de los lactantes pequeños para la edad gestacional con crecimiento intrauterino retardado. Por ejemplo, una muerte fetal intrauterina debido a una hipoxia, una acidosis, una infección o anomalía fetal, una hipoglicemia por disminución de las reservas del glucógeno, etc. Una policitemia o una hiperviscosidad por una hipoxia fetal con aumento de la producción de eritropoyetina. También hay problemas neonatales asociados a los lactantes pretérminos. Los respiratorios, la principal enfermedad de membrana hialina, como una complicación, la displasia broncopulmonar, que es la enfermedad del respirador, cardiovasculares, una bradicardia acompañada de apneas, y cada órgano, aparato y sistema puede ir evidenciando cómo es el nivel de inmadurez de estos productos. Cuidados generales para los niños pretérminos y de bajo peso. Nunca hay que bajar la guardia frente a las infecciones, porque los recién nacidos inmaduros, como los de bajo peso y los de bajo peso, pues estos niños tienen que tener cuidados especiales, limpiar las vías respiratorias, ver para que ellos puedan iniciar una adecuada respiración, cuidar adecuadamente el cordón y los ojos y administrar vitamina K. Hay que prestar especial atención en lo que son las vías respiratorias y también el control de la temperatura corporal, monitorizar la frecuencia cardíaca y la respiración, administrar oxígeno, y a los detalles de requisitos de fluidoterapia y alimentación, tener mucha consideración. Control de la temperatura. La supervivencia es mayor cuando reciben la atención en un ambiente térmico neutro, pues estos niños tienen un ambiente térmico neutro que va a depender del tamaño y de la edad del postnatal de los recién nacidos.
Se considera que el ambiente térmico neutro o neutral es la temperatura ideal o el espectro ideal de temperatura donde los niños necesitan el mínimo esfuerzo para poder crecer y desarrollar. Es decir, que ellos están en un ambiente adecuado donde no tienen que preocuparse porque tienen que respirar, porque tienen que comer o porque tienen que guardar calor. Entonces, para mantener la temperatura corporal se usan cunas térmicas, radiantes o incubadoras, y el calor corporal se va a conservar si se crea un ambiente cálido y unas condiciones adecuadas de humedad. Entonces, la temperatura ambiental óptima para que la pérdida de calor y el consumo de oxígeno en un niño desnudo sean mínimas, que es lo que se considera el ambiente térmico neutral, es la que mantiene la temperatura central del niño, que tiene que oscilar entre 36,5 a 37 grados centígrados. Para mantener caliente a un niño de peso extremadamente bajo al nacer, se puede recurrir a un escudo de resina acrílica o a un gorro o incluso a ropa para el cuerpo. El calor del niño se puede mantener si lo calentamos el aire a una temperatura, hasta una temperatura deseada, controlando el servocontrol, la temperatura corporal del niño hasta el grado que se desee. También, de forma rutinaria, debemos de mantener un control de la temperatura del bebé para poder ajustar la del medio ambiente y mantener una temperatura corporal óptima. Es la técnica de madre canguro. Se basa en el contacto directo y cubre al neonato con un gorrito y una manta como alternativas seguras. Hay que monitorizar estrechamente para evitar el riesgo de hipotermia grave cuando no se dispone de incubadoras. Es más fácil estabilizar la temperatura corporal si se mantiene una humedad relativa entre un 40 a un 60%. Evita la sequedad y la irritación de las mucosas de las vías respiratorias, sobre todo durante la administración de oxígeno. Y algo importantísimo, la madre le da a este bebé calor y ternura, y este bebé está pegado al corazón de su madre y escucha su ritmo cardíaco, simula como que está dentro del claustro materno, y por lo tanto él no se va a olvidar de respirar y favorece menos episodios de apneas. El niño debe de permanecer caliente y solo se va a sacar, estas son las incubadoras, y esta es una esto es una incubadora normal, incubadora. El niño debe permanecer caliente y solo se sacará de la incubadora o de la cuna de calor radiante cuando haya un cambio gradual a la atmósfera en la sala que no provoque una alteración importante de su temperatura, que no haya alteración de la coloración o que tenga actividad o constantes vitales de manera no apropiadas. Incluso, miren, está dentro de la incubadora, los bebés están dentro de la incubadora. Se trata de proteger con estas mantas para que la luz sea directo. Se considera que el mínimo estímulo puede afectar en el crecimiento y desarrollo de los pretérminos. De hecho, hay estudios que lo evidencian. Por ejemplo, las ondas sonoras cuando se pasa visita, o cuando suena un celular, o cuando se mueve una máquina, eso causa un efecto contraproducente para el engorde y para el avance de un producto pretérmino. La administración de oxígeno, pues para evitar los riesgos hipóxicos y de insuficiencia circulatoria, debemos sopesar los riesgos de hiperoxia ocular y de lesión pulmonar de oxígeno. El oxígeno no es un residente de la sala de neonatología. El oxígeno hay que darlo cuando lo necesita y el pretérmino lo necesita, y es una droga. Entonces, si yo le doy en poca cantidad, voy a provocar hipoxia, y si le doy en mucha cantidad, voy a provocar hiperoxia. Entonces se utilizan tablas de acuerdo al peso y la edad del bebé para que usted vea cuánto es lo normal que debe del bebé guardar con un oxímetro de pulso las cantidades adecuadas de oxígeno para que no haya estas complicaciones. Por lo general debe de oscilar entre 92 a 96%. Cifras por debajo de 90, en este caso puede ser de 86, que es lo mínimo permitido, van a dar hipoxia, y cifras por arriba de 98 van a dar hiperoxia. El oxígeno se debe administrar mediante una carpa, a través de una cánula, con un aparato de presión positiva o continua de las vías respiratorias o a través de un tubo endotraqueal. De esta manera, pues se mantiene una concentración de oxígeno inspirado estable y segura. Si el niño presenta cianosis, debe tratársela de inmediato. No olviden lo que les menciono, que el oxígeno es un fármaco y que hay que controlar su uso para brindar más bien beneficios y minimizar los efectos perjudiciales.
Requisitos del líquido. Bueno, obviamente que la pérdida insensible es directamente proporcional a la edad de la gestación. Los niños pretérminos muy inmaduros, menor de 1000 gramos, necesitan de 2 a 3 mililitros por kilo hora, porque tienen inmadurez su piel, tienen escaso tejido celular subcutáneo y tienen una superficie corporal muy expuesta. Entonces, para reducir las pérdidas de agua insensible, se puede usar una alta humedad. Los prematuros de 2000 a 2500 gramos, las necesidades son de 0,6 a 0,7 mililitros por kilo, y estas necesidades de agua van a aumentar cuando se incrementen los productos finales que deben ser eliminados por la orina, como las proteínas y el catabolismo aumentado. La carga renal de solutos oscila entre 7,5 a 30 miliosmoles por kilo. Los neonatos de muy bajo peso al nacer tienen una menor capacidad para concentrar orina, entonces necesitan mayor cantidad de ingesta de líquidos para poder eliminar los solutos. Y esto es una regla general. El recién nacido de término el primer día necesita entre 60 a 70 mililitros y los prematuros un poco más, casualmente por lo que hablamos en la lámina anterior, 70 a 80 mililitros por kilo. Estas cifras pueden ir aumentando paulatinamente a diario hasta que se suele llegar de una manera gradual hasta 150 mililitros por kilo día. Para terminar el balance hídrico y las necesidades de los líquidos se debe controlar diariamente el peso, la diuresis, el nitrógeno ureico y los valores de sodio. Nutrición parenteral. Es importante el uso de la nutrición parenteral, que debe ser modificada sobre todo en los pretérminos y en los recién nacidos con malformaciones gastrointestinales o complicaciones quirúrgicas. Es un método para que este bebé se alimente porque las infusiones se pueden administrar por vía percutánea, por un catéter central permanente o a través de una vena periférica. La vena umbilical puede usarse con un máximo de 2 semanas y la finalidad es aportar calorías suficientes, glucosa, proteínas y lípidos para que este bebé trate de crecer y engordar de una manera mucho más rápida. La infusión ordinariamente tiene que contener aminoácidos sintéticos, glucosa, electrolitos, oligoelementos y vitaminas, y podemos utilizar una vía periférica donde vamos a entrar glucosa por debajo de 12,5 gramos por decilitro y se emplea un catéter central hasta máximo 25 gramos por decilitro. Aporta calorías que vayan acompañadas de una carga osmótica notable y entonces es recomendable usar emulsiones de grasas por vía intravenosa como el Intralipid. La dosis de 0,5 gramos por kilo en 24 horas es suficiente para prevenir un déficit de ácidos grasos esenciales. Los electrolitos, oligoelementos, vitaminas que se añaden en cantidades que se aproximan a las necesidades de mantenimiento intravenoso son de mucha importancia. Aproximadamente con un aporte calórico superior a 100 kilocalorías por kilo en 24 horas, mediante nutrición parenteral total, un recién nacido con bajo peso al nacer debe de ganar 15 kilogramos en 24 horas en ausencia de sepsis, ni procedimientos quirúrgicos, ni causas de estrés importantes. Mediante una infusión por vía periférica de 2,5 a 3,5 gramos por kilo en 24 horas de una mezcla de aminoácidos con 10 gramos de dextrosa y 2 a 3 gramos por kilo en 24 horas de Intralipid al 20%. La nutrición parenteral no es la panacea, puede tener complicaciones que pueden depender del catéter o del metabolismo de las sustancias de la infusión. Puede haber un riesgo en los catéteres centrales, que es la sepsis. Esto se minimiza con el cuidado del catéter y con una preparación aséptica de la solución que se va a infundir. Si ocurriera, pues se ayuda con vancomicina, heparina, que reducen el riesgo de sepsis por la vía. Otras complicaciones son la trombosis, extravasación de líquidos o salidas accidentales del catéter, y esto pues conduce a flebitis, descamaciones cutáneas e infecciones superficiales. Y también podemos encontrar complicaciones metabólicas, hiperglucemia secundaria a concentraciones altas de glucosa en la solución, azoemia, hipoglucemia secundaria a interrupción brusca de la infusión, hiperamoniemia por concentración alta de los determinados aminoácidos. Y esos son flogosis rojas en forma de cordón, con cordones palpables, por mal uso del catéter, extravasación de los líquidos a través de lo que es la vena y deja este tipo de flogosis a nivel de la vena. ¿Cómo se alimenta el prematuro? El método de alimentarse debe de individualizarse en el recién nacido con bajo peso al nacer. La alimentación oral a través del pezón no debe realizarse sino hasta que tenga pasadas las 34 semanas.
No se deben alimentar los neonatos que tengan dificultad para respirar, hipoxia, insuficiencia circulatoria, secreciones excesivas, náuseas, sepsis, depresión del sistema nervioso, inmadurez grave o signos de enfermedad grave. Y requieren nutrición parenteral o zona gástrica para el aporte de calorías, líquidos y electrolitos, porque la succión es deficiente, tienen una coordinación de la deglución deficiente, el cierre epiglótico y uvular de la laringe y las fosas nasales y una motilidad esofágica tiene que ser adecuada, y eso tiene que ocurrir después de las 34 semanas. Antes de este tiempo, es importante recordar que el bebé se puede cansar y se puede aspirar los alimentos. Pasadas las 34 semanas, tiene este reflejo y es importante que ya se sume al pecho o el biberón. Los biberones tienen que ser tetinas blandas pequeñas con orificios grandes que exigen un esfuerzo de succión menor. Los niños más pequeños o menos vigorosos se alimentan a través de una sonda nasogástrica número 5. Se introducen hasta 2,5 centímetros distales que queden dentro del estómago. Algunos pueden dejarse hasta 3 a 7 días, pero en algunos puede provocar irritación, náuseas o acumular secreciones nasofaringeas. La alimentación nasoyunal es una opción, pero el riesgo es que pueda perforar los intestinos. Se puede también, otro método es una alimentación por gastrostomía, pero es algo un poco delicado y solamente se lo utilizaría como complemento de un tratamiento, un diagnóstico de enfermedades gastrointestinales con posibles daños neurológicos permanentes o que tengan incapacidad permanente para succionar y tragar. La instauración de la alimentación tiene que ser una alimentación trófica. Se administran cantidades muy pequeñas de alimentos por vía enteral en los niños pretérminos con muy bajo peso para estimular el desarrollo del aparato gastrointestinal que es inmaduro. La alimentación oral se va incorporando de forma gradual a medida que se retira la parenteral. ¿Por qué se hace de forma gradual? Porque si yo lo hago de manera muy abrupta, puedo favorecer la presencia de enterocolitis necrotizante. Beneficios de la alimentación, pues mejora la motilidad del tubo digestivo y del crecimiento, menor densidad de nutrición parenteral, menor número de episodios de sepsis, disminución de la estancia hospitalaria. La alimentación precoz, cuidadosa, con leche materna y con fórmula artificial. Tenemos que tener en consideración disminuciones de azúcar, deshidratación e hiperbilirrubinemia. Puede haber la presencia de ruidos intestinales activos, salida de meconio, ausencia de distensión abdominal, de aspirados biliosos o de vómitos. Van a determinar si el intestino está capacitado para recibir la alimentación. La ingesta calórica demasiado elevada puede provocar deshidratación, edema, intolerancia a la lactosa, diarreas, flatos o retraso en el vaciamiento gástrico con vómitos. Ustedes ven, esta es la forma, mire, está probando una succión no nutritiva, pero está alimentándose por sonda. Cuando se utiliza la alimentación por sonda hay que aspirar el contenido gástrico después de cada toma, y previo a cada toma nueva, porque donde queda residuo y usted le llena más, va a sobrecargar la cámara gástrica, motivando complicaciones. Hay dos alternativas, como es la leche materna o fórmulas, que van a proporcionar aminoácidos esenciales, tirosina, cistina e histidina. La leche materna debe de ser la preferida para todos los niños, incluidos los que tengan muy bajo peso al nacer, pues los beneficios son múltiples: protege contra infecciones, menor riesgo de enterocolitis necrotizante, evita la muerte súbita del lactante, menor incidencia de obesidad en la infancia y adolescencia, mejor pronóstico del desarrollo neurológico. Los recién nacidos de pretérmino correctamente alimentados suelen presentar entre 1 y 8 deposiciones diarias de consistencia semisólidas. Aumenta brusco el número de deposiciones, aparece sangre oculta o macroscópica, o cambia hacia una consistencia oscura. Hay que alertar porque estos son inicios de probablemente una enterocolitis necrotizante. Las vitaminas. Los recién nacidos de muy bajo peso y los pretérinos deben de recibir suplementos vitamínicos. El metabolismo de la fenilalanina y de la tirosina va a depender de la vitamina C. La absorción disminuida de las grasas con aumento de las pérdidas fecales de las mismas se asocia a menor absorción de vitamina D, vitaminas liposolubles y calcio, y obviamente esto hay que adicionarle. Los recién nacidos con muy bajo peso son propensos a osteopenia, entonces es importantísimo la ingesta de vitamina D, pero no debe superar 1.500 unidades internacionales en las 4 horas. El ácido fólico es esencial para la formación de ADN y la producción de nuevas células, y en los prematuros
Sus concentraciones séricas disminuyen durante la primera semana de vida y siguen bajas durante 2 a 3 meses, por lo tanto, todo este lapso hay que suplementarlo. La vitamina E, su déficit no es frecuente, pero se asocia a un aumento de hemólisis y en casos graves, anemia y edema. Van a actuar como antioxidantes para evitar el exceso de aminoácidos grasos poliinsaturados en la membrana de los hematíes. La vitamina A, sobre todo, actúa en los niños de muy bajo peso, disminuyendo la displasia broncopulmonar. En los neonatos de bajo peso y prematuros, la anemia fisiológica empeora porque disminuyen los depósitos fetales de hierro a la mayor expansión del volumen sanguíneo producido por un crecimiento mucho más rápido. Y en los de muy bajo peso, el depósito de hierro suele ser adecuado cuando duplique su peso. Por lo tanto, hay que iniciar suplementos de hierro a 2 miligramos por kilo en las 24 horas. ¿Cómo hacemos la prevención de las infecciones? Como ellos son lábiles, son muy propensos a que se infecten de manera muy rápida. Entonces, normas claves, lavado de manos como precaución universal. Esto va a minimizar el riesgo de infecciones. También hay que minimizar la contaminación del catéter y su duración, cuidado meticuloso de la piel, pasar de alimentación a la alimentación enteral lo antes posible, educación e información continuada de la plantilla sanitaria y vigilancia de infecciones nosocomiales en las unidades neonatales. Como es prematuro, igual va a tener inmadurez al metabolismo de los fármacos, por lo tanto el clearance renal de casi todas las sustancias excretadas por la orina está disminuido en los recién nacidos, pero todavía más en los prematuros. La filtración glomerular va a aumentar con el incremento de la edad gestacional, entonces se recomiendan dosis de los fármacos de acuerdo a la edad. Se ha demostrado que el oxígeno y varios fármacos son tóxicos para los prematuros en cantidades que no lo son para los recién nacidos a término. El pronóstico en la actualidad, la probabilidad de supervivencia de un neonato de peso en el nacimiento de 1.500 a 2.500 gramos es de un 95% o más, pero la mortalidad sigue siendo alta en los que nacen con pesos mucho más bajos. Los prematuros también muestran una mayor incidencia de fallo de medro, de síndrome de muerte súbita del lactante, malos tratos, vínculos materno-filiales inadecuados. El nacimiento de un pretérmino de por sí ya puede perjudicar el desarrollo posterior. Cuanto mayor sea la inmadurez y menor el peso al nacer, más probabilidad habrá de que tenga deficiencias neurológicas, intelectuales. Hasta el 50% de los niños que tienen un peso de 500 a 750 pueden tener estas secuelas. Predicción de mortalidad neonatal. Bueno, indicadores tradicionales del riesgo, pues el peso y la edad gestacional. De 23 semanas, 15% de supervivencia, pero de 25 semanas, hasta un 79% de supervivencia. 24 semanas más menos 750 gramos más Apgar menor a 3, probablemente un 30%. Enfermedades relacionadas con el peso, pues hemorragia intraventricular, neumonía grave, sepsis por el estreptococo galactario del grupo B, hipoplasia pulmonar. Y también influye el sistema de puntuación, el score que uno le hace cuando el bebé nace, pues son de importancia como pronóstico. Cuando doy el alta hospitalaria, pues la alimentación por vía oral ya sea bien tolerada, tenga un crecimiento o sea, un engorde de 30 gramos por día, no haya apnea ni bradicardia y la temperatura esté estabilizada. Y bueno, habrá que tener ciertas consideraciones especiales, por ejemplo, que la madre ya lo sepa manejar, que la atención en el domicilio sea la adecuada. Entonces habrá que hacer enseñanza intrahospitalaria a la madre para que cuide a su hijo después del alta y mejore el desarrollo cognitivo a corto y mediano plazo. Se recomienda para el alta de los lactantes de bajo peso de alto riesgo que haya resolución de las enfermedades agudas que amenacen su vida, que haya un seguimiento continuo de problemas crónicos pero estables, por ejemplo, que esté estabilizada la displasia broncopulmonar, que es la DBP, la enfermedad del respirador, y todas las que ustedes pueden apreciar en esta lámina. Recomendaciones para dar el alta igual, que haya un cribado de audición adecuado, problemas oftalmológicos superados, empleo de oxígeno que ya no exista, que se hagan seguimientos de los neonatos, que la terapia sea una terapia inclusiva para ocupacional, fisioterapia, etc. Y controles de ecografías, etc. Otro grupo que vamos a hablar son los postérminos, aquellos niños que tienen más de 42 semanas o por arriba de 294 días. Clínicamente ellos van a presentar una longitud y un perímetro cefálico normal, pero va a haber peso bajo
insuficiencia, porque el peso bajo se debe a que hay una insuficiencia placentaria. La placenta empieza a envejecer y ya no lo nutre adecuadamente y allí empiezan los riesgos. Habrá descamación de su piel, uñas largas, pelo abundante, piel pálida, expresión alerta, una piel laxa, sobre todo a nivel de los muslos y nalgas, dando la impresión de que esa tuviera una ropa prestada, que esa piel no es de él. Y como hay niveles de hipoxia, va a haber tinción del meconio porque va a haber eliminación del meconio. Uñas, piel y vernis y el cordón umbilical y las membranas placentarias pueden estar impregnadas del meconio. Las complicaciones frecuentes: depresión perinatal, aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente, hipoglucemia, hipocalcemia, policitemia. El pronóstico, pues, si está más de 3 semanas a partir de la fecha probable de parto, hay que aumentar rápidamente que salga, porque es muy probable que esto aumente de manera significativa la mortalidad del producto. El tratamiento: una monitorización obstétrica cuidadosa que incluya pruebas cardiotocográficas sin estrés, perfil biofísico, velocimetría del Doppler. Y el médico decide no intervención, inducción, trabajo de parto o la cesárea de acuerdo a la condición del producto. El tratamiento, pues la inducción del trabajo de parto o la cesárea pueden estar indicados en la primigrávida, añosa, con una gestación que supera 2 a 4 semanas a la fecha probable de parto, sobre todo cuando hay signos de sufrimiento fetal. Los problemas médicos en el recién nacido se tratan a medida que puedan estos ir apareciendo. Otro grupo son los niños grandes para la edad gestacional, que son los GEG. Son lactantes que tienen un peso al nacer mayor al percentil 90 para la edad gestacional y se denominan grandes para la edad gestacional. La tasa de mortalidad neonatal disminuye, se acerca a los 4.000 gramos y a partir de allí aumenta nuevamente. El pretérmino GG tiene una gran tasa mayor tasa de mortalidad. La diabetes y la obesidad materna son los factores de riesgo más importantes y los lactantes son constitucionalmente grandes. El riesgo mayor para ellos es que haya trauma en el parto, lesiones de los plexos cervicales y branquiales, del nervio frénico, parálisis del diafragma, fractura de la clavícula, cefalohematoma, hematomas subdurales, equimosis de la cabeza y de la cara. También hay más riesgo de hipoglicemia y policitemia, de anomalías congénitas, sobre todo cardiopatías congénitas y retraso intelectual y del desarrollo, sobre todo por la hipoxia que pudo haberse dado. Y esto es, mis señores estudiantes, lo que es el tema en relación a esta variante de neonatos. Un gusto y que pasen bien.